Bueno, pues empezamos ya, si os parece, la clase, que yo creo que hay bastante gente online y alguno que otro aquí también en el aula conmigo en Voxel. Voy a compartir pantalla para poneros un vídeo. Somos una escuela de artes digitales con sede en Madrid, el único centro oficial PlayStation Talents en España, y estamos asociados a la Universidad Complutense. Nacimos para ofrecer una enseñanza de especialización enfocada a satisfacer la creciente demanda de profesionales con talento creativo y conocimientos técnicos. The Rookies nos consideró dentro de su top 50 de mejores escuelas de artes digitales a nivel mundial. Ofrecemos una gran variedad de másteres para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas en las áreas de 3D y videojuegos, cine y animación, ilustración y diseño, además de arte para videojuegos AAA. Contamos con programas formativos enfocados en desarrollar proyectos reales gracias a las alianzas que hemos construido con empresas reconocidas de la industria. Estas alianzas nutren nuestros másteres con profesionales en activo con verdadera vocación docente. ¿Empezamos? Bueno, pues después de esta presentación de la escuela, comenzamos con la clase y me presento yo también, aunque por aquí veo conectadas algunas caras conocidas. Hola Lucas y hola Laura, no sé si hay algún alumno más que conozca. El resto sois todos nuevos para mí y yo para vosotros. Así que bueno, os cuento, yo soy Carmen Revuelta, soy profesora de Dirección de Arte del Master Promotion. Ya he acabado la asignatura del curso, ha sido súper bonito y se ha hecho un trabajo precioso, precioso con los alumnos. Y os voy a contar un poco lo que vamos a ver hoy. Primero me voy a presentar, os voy a enseñar algunos curros. Perdonad porque sigue llegando gente. Hola, bienvenida. Para que me conozcáis un poco y contar un poco cuál ha sido mi trayectoria profesional, que ya son 10 años de dedicarme a esto. Vamos a hablar un poco de qué es la dirección de arte, de cómo se consigue un ojo entrenado, que es básicamente lo que necesitáis para hacer dirección de arte en algún momento. Vamos a ver cuáles serían los pasos para articular correctamente una propuesta visual. Y si nos da tiempo al final, vamos a hacer una pequeñita práctica relacionada con la tipografía, que considero que quizás es una de las partes o de las herramientas de nuestro curro que más miedo nos dan y que más nos impone a la hora de trabajar, y para perder un poco el miedo y manipular la tipografía de una manera un poco amable, ¿vale? Quería empezar a presentarme con esta foto porque buscando entre mis trabajos antiguos encontré una foto de mis primeras prácticas en 2011 y aparte que me hizo mucha ilusión, porque tampoco tengo guardadas muchas imágenes de esos momentos, me parece que resume bastante bien cómo empezó mi carrera profesional. Yo estudié publicidad y relaciones públicas. A lo largo de la carrera me apasioné muchísimo con la parte de la dirección de arte y el diseño gráfico en concreto. Y antes de acabar la carrera empecé a hacer prácticas en un estudio de diseño de un profesor de la carrera. En este estudio, algo que se hacía muchísimo era trabajar y manipular mucho la tipografía. Y si veis en esa foto, están todas las paredes con mucho papel, porque hacemos mucho editorial, y con muchas tipografías y con tipografías muy expresivas. Y al ver esto, o al ver esta foto, me di cuenta de qué cosas me marcaron a mí a la hora de empezar a trabajar. Esto lo hemos comentado mucho en clase y para mí es uno de los mejores consejos que puedo dar de alguien que lleva años trabajando, que creo que es bastante importante dónde empezáis a trabajar o con quién trabajáis los primeros años. Hola. Porque esos primeros años van a marcar mucho vuestro estilo a la hora de trabajar y vuestros vicios a la hora de trabajar. Si esos vicios que aprendéis son buenos, pues vais a tener esa ayuda ya a lo largo del tiempo, ¿no? Como cuando somos pequeños y nuestros padres nos enseñan a comer bien, pues eso que nos hemos ahorrado, no tenemos que reaprenderlo cuando somos adultos, ¿no? Pues pasa igual a la hora de empezar a trabajar en diseño. En diseño, y hablo de diseño como un espectro muy amplio, en gráfica, en trabajos relacionados con la imagen, ¿vale? Tanto en la estética como en la técnica.
sí, empezamos a trabajar de una manera ordenada, empezamos a trabajar usando bien las herramientas, no usando atajos menos organizados o menos ordenados, pues nuestro trabajo se va a ir construyendo sobre una base muy positiva. Entonces, si tenéis la oportunidad, que yo sé que es difícil, pegaros a alguien que os guste y construir en base a eso. Os decía que estos primeros años yo hacía mucho editorial. Aquí dejo algunos trabajos que me da la sensación de que han envejecido bastante bien. No sé qué opináis vosotros con ojos de la hora. Pero bueno, por ejemplo, con esta serie de carteles ganamos un premio Laus. Y esto es un ejemplo como de trabajos que se hacían en el estudio en los años en los que yo estuve trabajando, 2 años. Después de este primer trabajo en Weldon, me vine a Madrid a trabajar en un estudio que se llama Raro, que además de diseño gráfico hacía mucho trabajo audiovisual, mucha producción audiovisual, y ahí empecé a hacer trabajo mucho más diverso del que hacía al principio. Pues contaba que trabajaba mucho pues, con identidades visuales, con editorial, algún evento, alguna web, cositas pequeñas, pero aquí se abrió un montón el espectro del trabajo. La enseñanza que yo saco de aquí es que no debemos obsesionarnos en encontrar al principio qué cosas se nos dan bien o qué cosas nos gustan. Es muy difícil, sin haber trabajado nunca, saber a qué disciplina te quieres dedicar o saber dónde puedes explotar mejor tus habilidades. Hasta que no trabajas en proyectos diferentes o de distinta naturaleza no te das cuenta de lo que te interesa de verdad o de qué cosas se te dan especialmente bien. Pues no solamente que nos interese, sino que seamos capaces de ponerlo en marcha, ¿no? Os he enseñado este trabajo, que para mí fue un proyecto súper bonito, no tiene mucha libertad, de un aceite de oliva que también ganó premios de diseño en una feria de packaging de Nueva York, que si veis con una serie de botellas un poco especiales dirigidas como a consumidores gourmet. Obviamente era un producto de exportación, entonces el aceite de oliva pues no era algo del día a día. Y bueno, veis estas botellas que yo creo que quedaron bastante bonitas. Y hace 6 años empecé a trabajar en Prodigioso Volcán, que es el estudio, la agencia donde trabajo actualmente, que no sé si lo conocéis, algunos de los... Sí, vale. Para los que no, bueno, Prodigioso es ahora mismo una gran empresa de, yo creo que 160 aproximadamente empleados. Cuando yo entré éramos 20. Entonces, os imagináis que en esos 6 años, para mí, ha sido como cambiar de trabajo cada año y medio, porque la empresa ha ido creciendo y la manera en la que trabajamos, con mis funciones incluso dentro de la empresa, pues han ido cambiando. Ha sido bastante divertido empezar a trabajar en una startup y a trabajar en una organización muy asentada. Prodigioso, cuando yo empecé, tenía casi más un perfil de consultora, muy especializada en medios de comunicación digitales, pero también que aportaba pues, soluciones de comunicación prodigiosas, soluciones muy a medida y muy creativas de comunicación en distintos soportes. Y en estas soluciones el diseño pues, jugaba un papel muy importante, desde la infografía, al diseño gráfico, a la animación, todas las patas, ¿no? Os enseño algunos trabajos porque yo al comienzo empecé haciendo mucho editorial. Aquí es el Anuario de Turismo de Madrid 2019, que fue un proyecto con ilustraciones de Raúl Arias, quedó precioso. Hice dirección de arte en fotografía de producto, hice mucha web. E incluso hice una instalación en Casa de América, en medio de la Plaza de Cibeles. Y esta es la foto que le mandé a mi madre. Mamá, he conquistado Madrid, mira dónde está mi curro, ¿no? La resolución es bajísima, pero os hacéis la idea de la ilusión con la que mi madre contestó ese mensaje. Y en 2020, hace ya un par de años, y también acelerado esto por la situación del teletrabajo a raíz del COVID, empezamos a trabajar en equipos mucho más especializados dentro del gran equipo de creación visual, ¿vale? Os decía que al principio, en mis primeros años, al ser una empresa más pequeña, pues yo trabajaba de todo, ¿no? Trabajé, y eso es una suerte también, ¿no? Trabajé editorial, trabajé web, instalaciones, eventos, etc. Pero en un momento dado surgió la necesidad de crear como grupos de trabajo más especializados.
por nuestra manera de trabajar y también por las necesidades de los clientes que tenían la empresa. Nosotros llevamos trabajando en branding, en marcas, desde el comienzo de la andadura del Prodigioso Volcán, desde diferentes puntos de contacto con el cliente. Es decir, desde la parte más estratégica a la identidad visual, evidentemente, a la identidad verbal. Y cuando en 2020 montamos el equipo de marcas, la intención fue crear un equipo multidisciplinar en la que estuviéramos muy conectados todas esas personas que hacían de eje en las partes importantes del trabajo de branding, ¿no? Entonces ahora somos un equipo en el que hay consultores de marcas, redactores, diseñadores, y que a la vez nos conectamos con otros equipos de Prodigioso, como puede ser el equipo grande de animación o el de editorial, etcétera, etcétera, ¿no? En estos últimos años, 2 o 3 años que llevamos trabajando en el equipo de marcas, hemos abordado proyectos bastante diversos, de clientes muy diversos, más grandes, más pequeños, y desde diferentes lugares, desde diferentes enfoques. Os enseño aquí, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho de identidad visual para la Fundación de Innovación Bankinter, que si veis se basaba en un sistema modular geométrico. Y si veis también, este trabajo pasa desde la papelería a las publicidades, a las redes sociales, a una serie de materiales de comunicación, como puede ser esto, que, perdona, porque he cortado el PDF y no me he dado cuenta de que no he dejado de los vídeos. Esto es una pequeña animación que utilizamos de fondo en un evento de la formación. Otro de los grandes proyectos, que para mí han sido más divertidos, ha sido el rediseño de la constructora CR, que es una constructora navarra, que no sé si conocíais o os suena, pero vamos, os podéis imaginar la ilusión que hace ver en una lona de obra un trabajo que has hecho, ¿no? Para CR se ha hecho mucha identidad visual exterior, se ha hecho mucho material físico, impreso, se han planteado todos estos diseños editoriales de memorias, portfolios, etcétera. Os decía, la imagen de obra, vestuario para los trabajadores, papelería corporativa, pero también piezas digitales, como puede ser la web, como pueden ser todos los vídeos que lanzan bien desde sus redes o bien desde su web corporativa, como pueden ser todos los perfiles de redes sociales y su contenido. Bueno, su estética, más bien. O puede ser un reel. Si os habéis fijado, el rango de clientes, incluso las dimensiones de los clientes con las que trabajamos es muy diverso. Y yo creo que también eso es algo que nos permite trabajar el diseño desde diferentes lugares, ¿no? Hay clientes que necesitan
que el trabajo que hagamos esté más pegado a su gráfica corporativa, con lo cual tenemos un margen menor de innovación o de creatividad, y de repente hay clientes que te dejan hacer lo que te gana, es una gozada, y dentro de ese hacer lo que te gana, entre comillas, siempre atendiendo a sus necesidades, pues tendrás que modular el tono y tendremos a veces que ser más elegantes, más sobrios, más corporativos y otras veces más divertidos o más reverentes. Yo creo que tener la posibilidad de trabajar desde diferentes lugares es una manera de ser más versátiles. Si al final todo el trabajo que hacemos mantiene una estética o tiene una coherencia interna, va a hacer que nosotros seamos menos una navaja suiza y seamos más una herramienta concreta o personas que saben trabajar con una estética pero no saben trabajar con otras, ¿no? También, no tanto en cuanto a la estética, sino en cuanto a las necesidades. No son las mismas necesidades, perdón, las que tiene un BBVA o un Coca-Cola que una empresa que se está lanzando, que es pequeña, que tiene 20 trabajadores o 10 o 5 y tiene otras necesidades de comunicación. Entonces, enfrentarnos a todos esos retos es un poco lo que nos hace luego tener capacidad de reacción ante nuevos clientes, ¿no? Creo que cuando a todos nos nombran el branding, incluso a mí, antes de empezar a trabajar en ello, pensamos en logotipos. Y pensamos, pues, bueno, pues que la persona que trabaja en branding es quien hace una marca y quien hace un logo. Pero creo que si habéis visto un poco lo que os he ido enseñando, el branding no va tanto de ese logotipo, sino va de todo el sistema que creamos detrás de ese logotipo, de toda la identidad visual. Hablamos de identidad visual como todos aquellos elementos de la gráfica que van a ayudar a comunicar. Es decir, la identidad visual está compuesta por el logotipo, pero también por la paleta de color, pero también por la iconografía, el estilo fotográfico, el estilo infográfico, el estilo de animación. La identidad sonora es otra de las patas que acompaña a nuestra identidad visual y que compone la gráfica de la marca, ¿vale? Entonces, vamos a tener una cantidad de elementos con los que trabajar o que desarrollar que también nos permiten tener una visión muy amplia de la gráfica, de la profesión. Entonces, yo no soy animadora, pero trabajo muy de cerca con animadores y superviso mucho del trabajo que se hace para nuestros clientes desde la dirección de arte. Igual que no soy fotógrafa, igual que no soy ilustradora, pero tengo unos conocimientos básicos de todo eso para poder solicitar un trabajo concreto y que mantenga la coherencia con aquello que estamos construyendo, ¿vale? Creo que esto ya responde un poco a la pregunta ¿qué es la dirección de arte? ¿No? La dirección de arte no es una disciplina en sí misma, es una herramienta. Si le preguntáis a alguien que trabaja en cine qué es la dirección de arte, contestará una cosa. Si le preguntáis a alguien que trabaja en público, contestará otra. O en teatro. Al final, la persona que hace dirección de arte es la responsable del resultado estético de cualquier proyecto, ¿vale? Entonces, en mi caso, pues yo hago dirección de arte en proyectos de branding. Y os decía, pues trabajo codo con codo con muchas personas que tienen o que hacen una labor mucho más especializada, ¿no? Es un trabajo en el que se ejecuta menos y en el que se opina bastante. Entonces, ¿qué se necesita? Pues conozco entrenado, porque si vas a opinar mucho, que tus opiniones sean válidas, ¿no? Tienen que estar fundamentadas en un razonamiento, en una cultura visual. Todos tenemos una intuición en cuanto a la identidad visual o en cuanto a la gráfica. Hay clientes que contestan, bueno, a mí es que el rojo es un color que me encanta. Claro, todos tenemos una pulsión cuando vemos algo que nos gusta o que no, porque estamos todo el rato sometidos a mucha información visual, pero esa no puede ser una respuesta que nosotros demos, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué funciona? ¿Por qué no funciona? Ser capaces también de visualizar cómo tiene que quedar ese trabajo, cuál va a ser el resultado final y ser capaz de dirigir bien a todos los integrantes del equipo. Una mala decisión va a retrasar el trabajo y va a suponer un esfuerzo extra de nuestros compañeros. Dame un segundo porque voy a quitar esto. Listo. Os decía, ¿cómo se consigue este ojo entrenado? Digamos que esto es un poco el guión que hemos estado siguiendo en clase, que la verdad se lo conoce.
el guión transversal, ¿no? No punto por punto, pero igual eran como las grandes claves de lo que hacíamos en la asignatura. Yo creo que es súper importante tener un conocimiento tanto de lo que se está haciendo ahora como de lo que se ha hecho antes, porque es muy difícil que inventemos algo desde cero. Entonces, si no vamos a ser, porque es imposible alcanzar la creatividad pura en la que no haya referencias, en la que no haya alusiones a trabajos anteriores, más nos vale conocer bien esas referencias y esos trabajos anteriores para fijarnos en quién hay que fijarse. Otra de las patas importantes de nuestro trabajo es saber encontrar la inspiración o las conexiones en otras disciplinas. Si nos nutrimos todo el rato de lo que se hace dentro de nuestro círculo, si yo nada más que me dedico a ver proyectos de branding, mi visión va a estar muy sesgada. Entonces el cine, la literatura, el arte urbano, la música, todas esas cosas que yo creo que es un poco lo que nos lleva a trabajar en esto, una pasión por el arte, por la estética, una sensibilidad especial, van a alimentar nuestro trabajo. No tenemos que seguir compulsivamente a profesionales de lo nuestro en Instagram para ver qué se está haciendo y para ver qué puedo hacer. No, vamos a nutrirnos de lo que sucede fuera, vamos a ser capaces de hacer conexiones y eso va a hacer que seamos unos profesionales mucho más ricos. Creo que también algo que es súper importante que en clase hacemos o intentamos hacer y que deberíamos hacer todo el rato cuando tengamos a gente al lado con nuestras mismas inquietudes es hablar mucho y debatir y nutrirnos de las visiones de los otros. Porque aunque nosotros intentemos ser personas que están al tanto de todo, que no tienen sesgos, los tenemos. Y tenemos un gusto personal y al final vamos a seguir o vamos a estar más pendientes de esas cosas que nos interesan. Yo en clase he aprendido un montón, porque obviamente los intereses que tienen alumnos, no sé qué edad tenéis, pero me hago un poco la idea, ¿no? Pues gente joven de 22, 23 años no son los que tengo yo. Y tienen un alcance a una serie de estéticas, a una serie de productos que a mí se me pasan por alto. Entonces, qué importante es nutrirnos de los otros, de nuestros compañeros, de nuestros jefes, de todas las personas que tengamos cerca, porque nos van a dar nuevas perspectivas de algo que nosotros solos no podemos hacer. Es cierto que gracias a Internet tenemos acceso a un montón de cosas, pero las filtramos nosotros. Y ahí ya hay un sesgo y ahí ya estamos haciendo una selección a medida de nuestros gustos propios, ¿no? Esta pregunta, o qué tenemos que lograr haciendo todo ese ejercicio de entrenar el ojo, para mí se responde con poner la técnica al servicio de las ideas. Aquí nos ha puesto la técnica al servicio de las ideas. Cuando trabajamos en disciplinas que requieren mucho conocimiento técnico, como puede ser en el caso del Master Promotion, los alumnos están aprendiendo muchísimas herramientas a la vez y tienen que centrar mucho su esfuerzo en dominar esa herramienta, en dominar la técnica. Nos volvemos un poco exhibicionistas y decimos, uy, he aprendido a hacer esto y lo voy a meter aquí como sea, porque fíjate lo que sé hacer, ¿no? Y os ponía este ejemplo un poco irónico en pantalla, porque en estos primeros momentos de Internet o en esos primeros momentos en los que aprendemos a manejar determinados programas, lo que queremos hacer es todo lo que podamos hacer. Entonces, si yo puedo meter un degradado, un bisel, o puedo hacer que esto se mueva, ¿cómo no lo voy a hacer si lo acabo de hacer? ¿No? Entonces, tenemos ahí como una especie de incontinencia técnica en la que aprovechamos cualquier ocasión para lucirnos y luego hay que empezar a pulir eso. Tenemos que empezar a afinar el trabajo, a destilarlo y a saber cuándo una de esas habilidades tiene sentido que se muestre. Porque aunque sepamos hacer una vidriería, no es necesario hacerla siempre. No todos nuestros trabajos requieren de una expresión de nuestros conocimientos, de mira, sé hacer todo esto, sino que tendremos que formarnos una pequeña cajita de recursos y saber cuándo funciona uno de esos recursos, saber por qué funciona uno de esos recursos, ¿no? Entonces creo que cuando estamos aprendiendo la parte técnica de nuestra profesión, en paralelo tenemos que cultivar la parte estética muy fuerte.
porque no es un trabajo, entrenar el ojo, no es algo que se pueda acelerar. No puedo ponerme un tutorial de YouTube, no me puedo hacer un curso de un mes para tener una cultura visual alucinante. Es algo que tenemos que hacer a lo largo de toda nuestra vida y que tenemos que seguir haciendo. Y que aunque sintamos que ya tenemos muchísimas referencias, si paramos en 2 meses, habremos perdido mucha información. Si no queremos actualizarnos, porque yo creo que eso nos pasa a las personas que llevamos ya tiempo trabajando, ¿no? Que hay como cierta soberbia de, bueno, yo ya de esto sé. Si no tienes necesidad de seguir aprendiendo a actualizarte, te estancas y empiezas a copiar de ti mismo, empiezas a tirar como de recursos que ya sabes que funcionan y creo que esa actitud empobrece mucho nuestro trabajo y nos impide disfrutar de la profesión desde el lado más bonito. Os decía que yo comencé a trabajar en... Perdona, que lleváis todo el rato con esto aquí. Empecé a trabajar en diseño muy pegada a la editorial y creo que en el editorial es en un espacio en el que la dirección de arte brilla especialmente. Y me refiero a la editorial en cuanto a desarrollo y en cuanto a portadas, especialmente, ¿no? Como pueden ser las portadas de editorial o incluso las portadas de disco o las cartelerías. Son espacios en los que la limitación del formato nos obliga a ser tremendamente creativos. Entonces, pensar o observar estos trabajos estáticos nos van a dar luego pistas para cuando queramos que esa estética cobre vida y se mueva, añadir una dimensión más. Pero primero vamos a pensar en plano, primero vamos a pensar parados. Viendo este tipo de imágenes, os ponía aquí el enlace de Behind the Cover, que es una sección que hacían en New York Times Magazine, que para mí es, bueno, para mí, supongo que para todos los que lo conozcáis, pues igual una de las... de los soportes más bestiales de gráfica y de dirección de arte del mundo, ¿no? Esta gente hacía semanalmente un pequeño vídeo, y esto dejaron de hacerlo a finales de 2020, a mí me da mucha pena, porque era algo que consumía muchísimo, pero está todo colgado y os animo a que lo veáis y a que lo visitéis. Hacían un vídeo corto en sus redes, que duraba 1 minuto aproximadamente, en el que explicaban cómo habían llegado al concepto visual que iban portada esa semana. Entonces iban enseñando todos los descartes que habían hecho, las composiciones, iban explicando el porqué de haber usado ese color, ese tipo de ilustración o fotografía, la composición tipográfica. Entonces, ver a grandes profesionales reflexionar sobre su trabajo es algo que nos va a ayudar un montón. Siempre que tengáis la ocasión de indagar cómo habéis llegado a esto, hacedlo, porque se aprende mucho más entendiendo el viaje que viendo el resultado final. En esta línea, y haciendo un análisis de este tipo de trabajos, aquí se puede ver muy claramente cómo la composición puede ampliar o puede añadir significado o aumentar la potencia visual de las imágenes, ¿no? Y estos son piezas estáticas, pero creo que para todos sería súper fácil imaginarlas en movimiento. Como aquí irían apareciendo todas esas caritas negativas, irían casi invadiendo la fotografía hasta hacerla desaparecer, la imagen posiblemente, o aquí irían volando con el viento, ¿no? Esas palabras que se van desplazando fuera de la imagen. Como por ejemplo con la composición textual podemos añadir mucha fuerza a la imagen, ¿no? Donde colocamos el contenido nos permite añadir una serie de matices que van más allá de la comprensión de ese contenido en sí mismo. O sea, ya no es que se lea y que se entienda, sino que refuerce la idea. O por ejemplo, manipulando la tipografía, podemos destilar una serie de matices, de sutilezas, o reforzar aquello de lo que estamos hablando, ¿no? A través de la ilustración o a través de cualquier tipo de técnica
para manipular la tipografía. No debemos de pensar en que el contenido tiene que ir siempre de forma tradicional, ¿no? Podemos manipularlo, podemos añadir texturas, podemos añadir matices que refuercen todo eso. Otra parte importante es que si añadimos imagen, la técnica con la que se trabaja esa imagen añade contenido también. La imagen de la izquierda, esa gran caja de Amazon que proyecta su sombra, ¿no?, entre esas casas, está trabajada en 3D. Podríamos trabajarla de otra manera, podríamos haberlo hecho, yo qué sé, con un fotomontaje o con una ilustración que pareciese acuarela. Podríamos haberlo hecho, claro, pero ¿seguiría siendo igual de potente? O, por ejemplo, la del centro, como hay una serie de alusiones estéticas, o la de la derecha, cómo aprovechamos esa silueta para añadir contenido, para añadir ese recorte, ¿no? El hecho de que estos trabajos sean redondos, que funcionen, tiene mucho que ver con eso, con la elección de la técnica con la que se pinta la imagen. Y aquí enlazo con lo que os comentaba antes. Si yo sé hacer 3D, fenomenal, pero es necesario que lo haga todo el rato. ¿Va a funcionar igual de bien en cada uno de los trabajos que voy a hacer? O si yo soy una apasionada, yo qué sé, de la plastilina, y se me da fenomenal, y es que hago unas cosas alucinantes, ¿vale? Pero ¿funcionan todos los trabajos? ¿Puedo tirar de ese recurso cada vez que yo quiera? Pues no. Tiene que responder a una necesidad de comunicación. Voy a poner este vídeo, que me parece súper bonito. Magazine. This is behind the cover. This week we have a really special issue about the experience of quarantine. It's a package of contributions from writers, visual artists, and photographers who are all wrestling with the question of what we've learned about ourselves and about society from this strange collective experience. We knew we wanted to unify the issue with one visual style, so we decided to work with the illustrator Brian Ray. Because the content could be quite dark at points, we really liked the idea of working with someone who could bring some lightness and humor to it. Brian's illustrations really get at all the things that we're feeling right now: anxiety, boredom, sometimes insanity, the monotony of it all. It seemed important for the cover to capture the passage of time because there's a very different quality to the life of quarantine we're having now, 2.5 months in, than it was in the first 2 weeks when everything was going. Of all the sketches that he sent, the one that we were drawn to was this snail making concentric lines around the person. It's such a brilliant encapsulation of the experience of quarantine. It feels like a representation of the physical enclosure of quarantine, but the longer you stare at it, it also really seems like a representation of the psychological constraints that we're all living under right now. Brian said, "We may all feel like this girl on the cover, but I've never drawn a line that didn't have an end. Hopefully this one does soon." Listo. Estos eran los vídeos que os comentaba antes, que si veis van como explicando todo el proceso hasta dar con la idea clave. Me gustaba este ejemplo, el ejemplo de esta portada, aparte de que obviamente es súper potente, pero como lo son casi todas, porque justo la ilustración no es ningún despliegue de calidad, ¿no? De lo que se puede entender como, wow, esta ilustración es alucinante, es un trazo súper infantil, es una de estas cosas que alguien que no esté en el sector diría, esto lo hace mi hijo, ¿no? Pero claro, qué difícil es hacer algo que funcione así de bien, qué difícil es dar con ese matiz concreto, ¿no?, en el que se han descartado un montón de ideas que estaban todas muy chulas. O sea, a lo largo del vídeo van poniendo ejemplos de descartes que son igualmente válidos, ¿no? Pero ¿cómo apretamos un poco más? ¿Cómo llevamos un poquito más allá la idea hasta que algo hace clic y dices, vale, eso es lo que funciona? Os ponía también estas portadas porque me parecen que son ejercicios súper sintéticos de así, metáforas visuales, de poesía visual, ¿no? Como son capaces de sintetizar ahí, en una sola imagen la fuerza de un titular, ¿no?
¿Cómo gasta América? Supongo que esa portada sería poco después de los presupuestos y qué fácil resolver eso, ¿no? Qué fácil parece. Te pongo un ticket con el listado. Ahora, ¿cuántas horas habrá detrás de esa portada? ¿Cuántos descartes? Pero de repente lo ves y dices qué fácil. Esta es una de mis favoritas, que de hecho la tengo en casa, porque bueno, a mí me encanta coleccionar este tipo de historias, porque me parece que al final el concepto que hay detrás de esto es, bueno, un mundo en llamas, pero fijaros qué sutil y qué potente cómo se ha construido esta ilustración, que es un collage. Es un collage a través de esos adhesivos no de precio. Entonces nos hablan de ponerle el precio, al final del mundo. Cuando ves esas cosas como que funcionan, que dices, joder, qué idea tan genial, que me han dado con ella, pero que a la vez es tan sencillo, yo creo que se entiende muy bien a que tenemos que aspirar, a que veamos algo, o a que hagamos algo y pensemos, no se podría haber hecho de otra forma. He dado con la solución visual al problema de comunicación. Hablo todo el rato del problema de comunicación porque para mí el diseño debe resolver un problema, atiende a un problema previo, ¿vale? Otra cosa es que nosotros tengamos capacidad de hacer trabajos más artísticos, en los que, bueno, el mensaje no sea tan importante o que no haya una necesidad que cubrir o una necesidad de expresarnos, ¿no? Pero para mí eso ya está fuera de mi profesión, es lo que yo hago por las tardes cuando me pongo a dibujar en casa. Pero cuando yo trabajo, estoy dando salida o estoy buscando la manera de solucionar un problema que se ha tenido que definir muy bien. ¿Veis aquí cómo tenemos tres portadas que al final expresan el mismo concepto que está aquí? Son tres portadas en relación al cambio climático y para cada una de ellas se ha recurrido a una solución estética. ¿Cuál es el mensaje que hay aquí detrás? La crisis climática, de hecho así se llama el número, ¿no? El desastre a nivel global. Podríamos haber solucionado o haber visualizado ese mensaje de otra manera, por supuesto, podríamos haberlo hecho a través del fuego, lo vemos aquí de forma más realista, pero lo hemos visto en el anterior a través del collage, ¿no? O en la tercera imagen, que creo que es de Javier Jaén, como pues ya bien grande, el mundo es una basura, ¿no? Está para tirarlo. Son tres soluciones visuales diferentes a un mismo mensaje. Aquí se deciden por esta bajada gráfica, ¿no? Que si veis a la derecha hay otros ejemplos en los que se utiliza ese mismo recurso. Un cristal, un espejo que está roto, como metáfora de aquello que es imposible de arreglar, ¿no? Como pegas un cristal, como pegas un espejo. Se ha hecho con una edición fotográfica, pero se podría haber hecho de otras maneras. Sí, se podría haber hecho con un collage, con una ilustración, se podría haber hecho en 3D. ¿Hubiera funcionado igual de bien? Posiblemente no. Porque lo que veíamos aquí es que para este tipo de recursos lo que funciona es el realismo. Entonces, ¿podría haber ilustrado esto? Sí. ¿Funcionaría igual de bien? No. Con lo cual, creo que estas fases que hemos visto aquí es un poco las que tenemos que hacer nosotros cada vez que estemos delante de un trabajo. Que es, ¿qué mensaje quiero comunicar? ¿Qué bajada gráfica va a tener? ¿Y qué técnica voy a aplicar a esa bajada? Eso que estoy visualizando, ¿qué técnica necesita? No cuál puedo yo hacer porque se me da bien. No. ¿Qué técnica necesita? Y ya, si tenemos que ejecutar nosotros y no sabemos, pues bueno, quizás sea una oportunidad de aprender una habilidad nueva, de aprender a trabajar en un programa que no hemos utilizado mucho o de profundizar en un tipo de trabajo concreto, ¿vale? También estas cosas nos ponen por delante oportunidades. Cuando tenemos que resolver algo que no hemos hecho nunca, pues ahí tienes una oportunidad de aprender. Que sobre todo cuando entramos o sea, no sé si muchos de vosotros trabajáis o seguís siendo estudiantes. Ser estudiante es maravilloso, porque al final
puedes dedicar todo tu tiempo a aprender sobre algo que te gusta, pero cuando trabajas, pues no sucede igual. Tienes que encontrar esas oportunidades para profundizar en algo que dices que estaba deseando que llegara a este proyecto para aprender cómo se hace, yo qué sé qué cosa, un efecto neón en no sé qué. Y ahora es la ocasión para ponerme, ya tengo justificación para hacerlo. Entonces, la idea que me gustaría que os lleváis aquí es que la gráfica completa el mensaje y lo amplifica, que es una oportunidad de hacer que algo se entienda mucho mejor, que tenga muchos más matices, que sea mucho más rico, a través de cada una de las decisiones que tomemos, del color, de la tipografía, de la composición, de las imágenes. Cada una de esas decisiones puede elevar o destrozar el trabajo que estamos haciendo, puede ir añadiendo pequeños matices hasta que demos con algo que digamos, lo que decíamos antes, puede funcionar, no se podría haber resuelto de una manera. Por ejemplo, aquí, y ya con esto cierro y os dejo en paz con el New York Times, ¿se podría haber resuelto de las maneras? Sí. ¿Funciona esta? Maravillosamente. Ya no es que funcione esta, sino que funciona muy bien con la estética que arrastran estas portadas, que mantiene una coherencia. Y que luego aquí detrás hay una idea. Y esta idea se podría animar. Se podría animar con un stop motion y podrían ir apareciendo velitas. O podría la tarta derretirse al final y quedar un charco con forma de cara de señora anciana. O sea, podemos complicar todo esto, lo que queramos y más. Pero si no hay una idea detrás, si no hemos pensado qué queremos comunicar, cómo vamos a dar respuesta a esto, no funciona. Entonces, ¿cómo se consigue un ojo entrenado? Que es de lo que hablábamos todo el rato, que es a lo que os animo que dediquéis vuestro tiempo. Os decía que si podéis trabajar de cerca con gente que os inspire, mejor. Que si podéis averiguar cómo se ha hecho ese trabajo que tanto os gusta, mejor. Porque al final, la suerte de vivir en estos tiempos es que tenemos acceso a mucha información y también pues es algo que nos abruma un poco y que nos sepulta en una cantidad de información visual que es difícil de digerir y es difícil de filtrar. Entonces, yo en clase lo he dicho 1000 veces, no soy nada partidaria de seguir indiscriminadamente a cuentas que hacen como de curator y nos van sacando información, porque esa información no está ordenada. ¿Para qué queremos tanto? ¿No? Como cuando alguien nos pasa un pendrive con tipografías y tenemos 800 tipografías. Ahí las tengo, ¿no? Como un poco casi de Diógenes digital, tengo todo esto. No tienes nada, porque no sabes qué tipografías son, no sabes en qué funcionan, no sabes tocarlas. Más vale tener 3 y saber utilizarla bien. Pues con esto lo mismo, más vale tener 10 referentes, gente que os gusta mucho, que sepáis cuando necesitéis una inspiración, voy a ver trabajos de esta persona o de este estudio o de esta agencia que me gusta mucho cómo lo hacen. O voy a ver imágenes de este fotógrafo porque la estética, la paleta de color que me pide este proyecto, creo que está muy relacionada con el trabajo de esa persona. Es muy guay tener todo eso. Es muy guay cuando trabajas con gente que es rápida haciendo conexiones y dices, para esto va a funcionar un montón, esto, lo otro. Si tenemos una cantidad infinita de referencias sin ordenar, no tenemos nada. Un gráfico de situación. Usted está aquí. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues mirar para atrás y mirar para adelante en la medida de lo posible, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con mirar para atrás? A ser curiosos en cuanto a referentes gráficos y tener cultura visual al nivel que tenemos en, por ejemplo, pintura, ¿no? Si yo os digo, nombradme 10 pintores españoles, creo que podríamos empezar en todos, ¿no? Picasso, Goya, Velázquez, Murillo, Antonio López, y podríamos nombrar 10. ¿Me podríais nombrar 10 diseñadores españoles?
o 10 animadores si estáis a tope. Españoles, estudios, quizá, igual estudios empezáis, pero no sé yo si vamos a los 10. ¿Cómo puede ser eso? Que no sepamos, que no tengamos cultura de lo que nos ocupa. Tenemos que ser capaces todo el rato de buscar inspiración rápidamente en el pasado, porque eso vuelve todo el rato. Si veis aquí, os pongo un ejemplo del trabajo de Obey, que no sé si conocéis, o al menos os sonará seguro. Bueno, pues Obey, obviamente, inspira su estética en el constructivismo ruso. Si veis en la paleta de color, en las geometrías, incluso en la tipografía, ¿no? Que aquí pues, es cirílico, pero se busca una estética que remita a eso. Si no tenemos esta información, si no conocemos cuáles son las claves de este movimiento, ¿cómo vamos a saber de dónde viene esto? Vamos a ver esto, vamos a pensar, uy, qué original, ¿qué uso del color tan original? Que, no sé, me inspira cosas. Pero hay detrás unas referencias sobre las que esta persona ha basado su trabajo. Entonces, claro, es una gráfica casi revolucionaria, ¿no? Es una gráfica que está muy ligada a la protesta, obviamente. Por eso, de ahí viene la inspiración. O, por ejemplo, no sabríamos que toda la estética de la psicodelia está basada en el amor, eso es. Esto que nos parece tan fresco, que nos parece tan único en la historia, se inspiraba muy directamente en cosas que habían sucedido décadas antes, ya un siglo desde hoy, ¿no? Pero ese inspirado es casi sampleos. O sea, a la izquierda un cartel hola, de nuevo. A la derecha una cartelería de conciertos puramente psicodélica. Es la misma imagen. Entonces, qué importante es saber entender esto, saber hacer estas relaciones. O, por ejemplo, esto que veis aquí es diseño de Dieter Rams, el diseñador de Brown, años 50, diría. ¿A qué os recuerda lo que se hace en clase? No sé, me recuerda, por ejemplo, la del medio, me recuerda un tocadiscos. Aunque sea, no sé si es eso, pero me recuerda. Sí, pero ¿a qué te recuerda estéticamente? ¿Qué se parece? ¿Qué cosas que existen a día de hoy se parecen a esto? Parece una cocina. Parece una cocina. Una vida. Vale, pero ¿qué marca hace productos muy similares a día de hoy? Es como muy minimalista, Ujú. bonito, limpio. ¿Tú ibas a decir algo? Por lo general también recuerda las cosas que están incluidas en la casa, el termostato, este tipo de como... Sí, pero creo que alguien ha dicho por ahí Apple, y ahí quería llegar yo. Y sin quitarle la razón a ninguno. O sea, la pieza de la izquierda, por ejemplo, con esas formas redondeadas, el acabado gris. Mira, a la izquierda Brown, a la derecha Apple, con 50 años de diferencia. Lo mismo, izquierda Brown, derecha Apple. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que la persona o el equipo que ha trabajado en esta serie de diseño tenía unos referentes claros, sabía en quién se quería inspirar. Hay una búsqueda clara de la similitud estética. Entonces, si no conocemos esto, si no conocemos lo de la izquierda, es difícil que hagamos lo de la derecha. Y os pongo este ejemplo que es de diseño de producto, porque os decía antes, vamos a también nutrirnos de otras disciplinas. Bueno, pues aquí tenéis un gran ejemplo. O, por ejemplo, esta estética de ilustración que ahora vemos hasta en la sopa, ¿no? Que todas las empresas tecnológicas, todas esas empresas que nos hablan como de manera súper cercana y son todas muy dinámicas,
se inspiran en ese estilo de ilustración, que digamos que viene como de alegría, del de Facebook. ¿Sabéis de dónde viene esto? De aquí, del grupo Memphis. Y si veis estas texturas, y si veis estas composiciones, están en la sopa. Toda la gráfica o toda la estética de este 3D superplástico está tremendamente influenciada por esto. Por esto que ha sucedido hace 40 años. Entonces, si no hacemos esas conexiones, podemos ver esto y pensar, qué nuevo, qué fresco, qué divertido. Pues, qué bien, qué bonito, pero joder, esto está claramente relacionado con, o tiene una influencia directa de este movimiento concreto. ¿Qué aprendemos si miramos para atrás? Que todo el mundo copia, y copia lo entre comillas, porque hablar de copiar me parece una chorrada. O sea, nadie copia. Todos estamos en... A ver, copia si no eres capaz de cambiar ni una coma, ¿no? Pero todos tenemos influencias y recibimos influencias directamente. Todos, nosotros y los que venían antes de nosotros. Entonces, si vamos a copiar, si vamos a fijarnos bien. Vamos a saber dónde tenemos que ir a buscar esa inspiración. En lugar de inspirarnos en el que ha sido inspirado por el que ha sido inspirado, ¿no? Vayamos a la fuente. Ya hemos... Ay, dame un segundo, porque me vas a saltar de que me he saltado. Como un artista, ¿no? Deberíamos de... Sí, no me he saltado nada, pero ahora quería comentaros, después de mirar hacia atrás, cómo miramos para adelante, ¿no? Por ejemplo, a mí, el estudio de Dunbar, que para mí es uno de mis grandes referentes. Laura y Lucas, si sigue por ahí, están hartos de ver trabajos de esta gente porque, pues os decía, cada uno tiene como esas personas claves que te inspiran, esas personas que sigues todo el rato para ver qué están haciendo. Para mí, ellos son una de esas referencias, ¿vale? Me gustaba poneros este ejemplo porque el estudio de Dunbar empezó siendo, o hacía principalmente branding tradicional, sin ser tradicional su trabajo, ¿vale? Pero lo que entendemos tradicionalmente por branding, pero en los últimos años han empezado a trabajar la animación, el motion, como una parte fundamental de todo su trabajo. Y es inseparable ahora, la parte gráfica y la parte animada. Son identidades que están construidas casi a partir de la animación. Aquí veis un ejemplo. Aquí ya es un pasito más complejo todo eso de lo que hemos estado hablando, ¿no? Ya no solamente de color, formas, tipografías. Ahora es color, formas, tipografía y movimiento, una variable nueva. Y viendo esto, parece como pues lo que decíamos antes, no se podría haber hecho de otra manera. Parece que se podría haber hecho de otra manera. Parece que ese tipo de animación y esa tipografía funcionan juntas tan bien que están hechas para funcionar así. Pero ya no es solamente una tipografía, ya es cómo se expresa todo este sistema en la gráfica. Cómo todos los elementos de esta gráfica nos hablan de lo mismo. Es como una fusión o una unión entre lo técnico y lo orgánico, ¿no? Entre, sin haberlo visto, ¿no? Pero lo que yo entiendo viendo esto. Y todo eso está expresado de distintas maneras, a través del color, a través de los patterns, a través de la animación, a través de la tipografía. Hay un montón de elementos que nos hablan de lo mismo y que combinados funcionan. Nos da igual, ¿no? Vemos esas piezas estáticas.
cogemos estas otras y todo forma parte de un todo que tiene coherencia, que tiene sentido. Me parece muy interesante analizar el movimiento en este tipo de trabajo. El movimiento como una variable, como podría ser el color o la tipografía, una variable aislada, no dentro de una pieza animada, no dentro de un vídeo de minuto y medio en el que estamos contando una historia a través de la tipografía, de la ilustración tal, y ahí analizamos el movimiento. No, sino el movimiento solo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de matices queremos transmitir? Yo aquí no estoy contando una historia, pero estoy llenando de matices una gráfica que funcionaría igual de bien estática, y de hecho funciona, pero con esto añado información. Con esto enriquezco la gráfica. ¿Funciona estático? ¿Funciona plano? Sí. Ahora, la profundidad de la que le aporta el movimiento, pues es tremenda. El movimiento no es un vehículo para contar algo, no es que tengo que ir pasando de pantalla porque tengo que dar determinada información, sino que en sí mismo es un valor. Otras referencias de las que nos daremos cuenta si estamos con los ojos bien abiertos, ¿no? La estética 3D SEA, esa estética como de geometrías muy plásticas, de paletas de color concretas, de pequeñas ondas. Esa estética ya se ha salido de la pantalla. Esa estética está ocupando espacios. Pongo aquí un vídeo. No sé si visteis. Lo paro aquí porque creo que os hacéis una idea. Lo que me parecía interesante es como al final esa escenografía, que es una escenografía para un evento de moda, bebe mucho de cosas que están sucediendo en los ordenadores, en nuestros ordenadores, ¿no? Como algo que tiene que parecía que tenía un soporte concreto, se sale de ahí y mancha todo. Y si veis, por ejemplo, aquí ya es todavía más explícito, no sé si se ve bien el ejemplo, ¿no? O sea, veis esta escenografía también construida a gran tamaño en un set de rodaje en la que se busca imitar este tipo de escenas como súper oníricas, en las que hay como una desproporción de los tamaños de los elementos, y lo que serán como bucles repetidos a través de loops. Todo esto en un rodaje totalmente producido y construido desde cero, que imita algo súper plástico y súper digital. O aquí, por ejemplo, como se bebe de la misma estética. Ahora, aquí como es casi un 2D con un poco de volumen, ¿no? Pero si veis las tramas y la paleta de color, es algo súper digital. Oye, aquí, que el de la izquierda parece incluso un fotomontaje, parece que pasa ahí de algo raro, ¿no? Como que no puede ser real ese objeto, y lo es. Claro, bebe una estética digital. Esto, hace 40 años, no hubiera existido, porque hay una referencia previa que se ha colado para que esto pueda existir.
otra serie de ejemplos para que veáis también cómo el 3D cada vez mancha más en gráficas que anteriormente hubieran sido planas o que incluso hubieran sido estáticas, porque este logo de aquí pues va girando, va haciendo un 360 y tal. Hubiera sido algo inconcebible tener un logo pensado así, ¿no? Hace unos años. Y ahora funciona, porque tiene muchos usos, porque hay ahora mucho contenido audiovisual, en todas las piezas digitales pueden incluirse, entonces empieza a tener sentido construir marcas de esta manera. O de esta, ¿no? No voy a entrar aquí porque no quiero tampoco liar con referencias. ¿O qué otras cosas están pasando ahora? Que vosotros lo notaréis y lo veréis igual que lo veo yo, ¿no? Como toda esta gráfica super internetera de esta cultura del meme permea en el diseño. Entonces algo que tenía tiene unos orígenes muy amateur y una intención como irónica o humorística, ahora de repente los diseñadores nos lo tomamos súper en serio, ¿no? Y decimos, este rollo como supergeneración Z, ¿no? Y le vendes eso a un cliente con todo su morro, algo que ha empezado desde el ordenador con un chaval haciendo un meme en su casa, ¿no? O desde las limitaciones de las propias herramientas en unos comienzos de la era de Internet, ¿no? La izquierda es de una amiga mía. También este gusto, además de por la estética internetera o la ironía o el humor, por lo castizo, por lo cercano, por todas estas imágenes que forman parte de nuestra cultura popular, pues de los baretos, ¿no? Con el menú del día, como de repente esto se ha elevado y es un recurso totalmente válido que forma parte de las estéticas con las que trabajamos a día de hoy, ¿no? Esto es impensable y seguramente compañeros de profesión que tengan 20, 30 años más, a algunos les costará entender esto y dirán, pero esto qué horror es, ¿no? ¿Cómo es posible que trabajemos esto en serio? Pues sucede. Y esto también sucede en dirección de foto. Como de repente empezamos a coger referencias feístas, como de estas composiciones de comida, como de boda, y el trabajo de la izquierda como de papiroflexia, ¿no? en papel de baño lila, tal. Esto es una estética súper sofisticada a día de hoy. Qué curioso, ¿no? Que algo que ha sido como referente de lo kitsch y de la poca calidad visual en muchas ocasiones, ahora de repente se ha elevado. O por ejemplo, cómo está volviendo a pasos agigantados la estética de los 60 y los 70. Si somos capaces de identificarlo, seremos capaces de reconocerlo. Si tenemos una cultura visual que incluya esto, en cuanto lo veamos diremos, ostras, aquí está pasando algo, ¿no? Porque empezaremos a verlo cada vez de manera incipiente, empezaremos a verlo en Instagram, en las redes que utilizamos para seguir a otros compañeros, a otros estudios, empezaremos a ver qué pasa esto, cada vez más, y de repente dices, vale, esto ya está aquí. O aquí, ¿no? Tanto en packaging como en identidades digitales, se están empezando a utilizar tipografías que hace un año era impensable, no te las iba a comprar nadie. Y de repente esto, pero ya no es tipografía, es color. O sea, la referencia constante a una estética concreta, que yo creo que viene como un poco como revulsivo de estéticas más pulidas o más limpias de las que se ha usado en los últimos años, ¿no? Como todas las marcas rediseñándose con tipografías de palo seco, súper legibles, han ido como cayendo unas hacia otras, ¿no? Para la mejor aplicación en soportes digitales, para la mejor reducción en móvil y en no sé qué, y todas las marcas, una detrás de otra, simplificando, minimalismo, cada vez más flat, cada vez menos elementos, cada vez más geométricos. ¿Qué pasa? Que de repente hay un montón de empresas usando la misma estética, lo que veíamos antes de las ilustraciones rollo Memphis,
está tan abusado que no identifica a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Irnos al punto opuesto. De repente, tipografías súper expresivas, paletas de color súper chaladas, uso de degradados. Claro, ahora queremos diferenciarnos a toda costa. Entonces, esos vaivenes se van dando todo el rato en ciclos, ¿no? Como una apuesta por lo racional y minimalista, una apuesta por lo más expresivo, no sé qué, ahora estamos todo el rato de un lado a otro. En momentos concretos de la historia del arte o del diseño, esos periodos duran décadas. Ahora no, ahora duran meses. Ahora van yendo y viniendo las tendencias tan rápido que algo que nos puede ayudar a detectarlas es tener un buen bagaje, una buena mochila para identificarlas rápido. Y yo siento, al menos en el trabajo, ¿no? Como todo el rato, hay pequeños descubrimientos de ha vuelto en la naranja, ¿no? Como afirmaciones que son tan ridículas cuando las descontextualizas. Lo sé, lo noto, ha vuelto en la naranja, o esto ya está súper pasado, o no sé, cosas muy concretas, matices muy concretos que la gente que está obsesionada con esto no para de descubrir y no para de detectar y necesita comunicarle a sus compañeros constantemente. Este nivel de obsesión es una carga y es una gran satisfacción. Y va a ser, yo creo que lo mejor que podéis hacer por vosotros mismos si queréis crecer profesionalmente y tener una cantidad de herramientas inmensas, obsesionaros con todo esto, buscar todo el rato conexiones, buscar detalles. Os enseño esto porque buscando referencias que tenía guardadas, por ejemplo, la gráfica del mes es un cartel que me encantó, del Corpus Christi de Granada del 1922, que si no fuera porque está tan deteriorado el papel, o qué moderno sería, ¿no? Qué bonito. Y a la izquierda, un graffiti o una parte de un mural de Ricardo Cabol, que seguro que habéis visto un montón porque en Chueca, en Carrara hay varios, y bueno, es súper conocido, en el que el corazón del centro con el ojo, fijaros, ¿no? O sea, ya está en el de Granada. Y a la derecha, un trabajo de una ilustradora que mola un montón, que ha hecho un tarot, un diseño de ilustraciones de cartas del tarot, en las que la estética y el uso de los negros y esas figuras recuerdan mucho al del cartel del centro. Entonces, cuando empiezas a hacer estas conexiones, tienes la cabeza y estás todo el rato trazando líneas de esto está aquí, esto está aquí. Y montando la presentación me di cuenta de que la tipografía que estábamos viendo antes era muy parecida, si no la misma, a la del tarot de esta tía. Entonces, cuando empezáis, no podéis parar y da una satisfacción tremenda. Y es algo que os va a hacer ser muy rápidos a la hora de montar gráficas. Y decir, ¿qué tipografía uso aquí? Pues voy a buscar aquí, 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 aquí. Y estoy todo el rato preparado para encontrar esas referencias que van a hacer que mi trabajo sea súper diferente al de los demás. No vamos de tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta, pues estoy aquí hablando, interveniendo un poco, al menos los que estáis en clase, así yo paro 2 minutos, bebo agua. Yo tenía algunas preguntas. Bueno, esto es como más tipo de cara a la empresa, ¿no? A cómo tú trabajas y tal. O sea, ¿crees que si una empresa, porque has dicho antes que, claro, las necesidades de una empresa nueva no son las mismas que las de una empresa que ya está pues, muy consolidada, ¿no? Entonces, ¿crees que una empresa nueva debería de salirse más de la norma, de las otras, de lo que hace su competencia? ¿Una empresa nueva te refieres a una empresa nueva de creación o una empresa pequeña? Una empresa pequeña. Creo que a las empresas, a las agencias de estudios pequeños se les presupone una mayor creatividad. Y creo que es así porque es posible, es mucho más fácil sacar adelante un proyecto
diferente y chalado cuando eres un equipo de 10 personas que cuando es un equipo de 150, porque ya hay mayor burocracia entre hermanos. Y creo que además es una gran manera de diferenciarse de esas grandes empresas. O sea, las empresas más grandes pueden aportar un soporte y un volumen de trabajo inmenso a los clientes y porque son capaces de trabajar con clientes muy grandes, de ofrecer servicios, de ser versátiles y trabajar desde la parte digital al print, a que hago un evento, que hago contenido, etcétera. Y cuando una empresa es pequeña tiene limitaciones, no puede hacer todo eso. Entonces creo que la calidad de su trabajo tiene que ser superior y el cuidado de del trabajo también. Es que no es solo que tenga, sino que puede serlo, porque se puede trabajar desde otro lugar. Genial. Y eso también me lleva un poco a otra pregunta, que es, claro, al fin y al cabo esto es un poco difícil. Bueno, yo contarme un poco mi experiencia también, ¿no? Que estoy como que, bueno, siendo directora de arte, como por decirlo, de un videojuego, y yo soy la única que está al frente de esto. Y claro, mis compañeros al final son programadores, ¿no? Entonces yo soy la única persona que tiene absoluta libertad y eso al final pues es un poco difícil, o sea, por el hecho de que tampoco se sabe comunicar muy bien, o sea, tampoco yo soy tan capaz ahora mismo, yo creo por mi experiencia laboral, de comunicar la idea, porque nunca he sido directora de arte, o sea, siempre he estado como, de hecho me ha recordado mucho lo que has dicho de coger referencias de alguien concreto, porque he estado mucho tiempo con una persona trabajando que, pues eso, me ha dado su huella, pero a tope, ¿no? Entonces, es un poco difícil comunicar esas ideas a un equipo que no tiene mucha idea de cómo funcionan estas cosas. Y también un poco lo que te quería preguntar era que ¿cuántas referencias consideras tú que son buenas para un proyecto? O sea, que a lo mejor dices, pues a lo mejor más de 5, yo creo que ya es demasiado. O al revés, o pueden ser las que quieras. O solo una para que la gente lo entienda realmente lo que quieres decir. No sé si me explico. Sí, te explica perfectamente y lo vamos a ver ahora, de hecho, eso. El tema de las referencias, que hacemos board, pues un poco cómo ser capaces de hacer o de recoger buena inspiración sin volvernos locos por el camino. Sobre lo que decía de la soledad de estar al frente de un proyecto, yo entiendo bien, porque yo sí que es cierto que trabajo con todo el equipo, hay conocimiento de lo que estamos haciendo, pero también cuando recae sobre una persona el peso de ciertas decisiones, estás todo el rato dudando y pensando, tú estás como liderando y no sabes si vas a llevar a todos contigo a un callejón sin salida y de repente vas como, vamos a darnos la vuelta y ya nadie va a confiar en ti porque nos has llevado a un mal lugar, ¿no? Yo creo que cuando se dirige a personas que no tienen el mismo conocimiento que tienes tú, hay que hacer una pequeña labor didáctica, que entiendan qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces, sin conocer realmente en qué consiste exactamente tu trabajo, pero creo que es importante si los que están enfrente saben de qué va todo esto y saben a dónde pretendes llegar, ¿no? Y también, por otro lado, que tú conozcas bien lo suyo. Quiero decir, si no tenemos los conocimientos mínimos, podemos hacer peticiones que supongan un marrón para la gente alucinante. Y algo que nosotros no hemos reflexionado, que realmente no es tan importante, puede hacer que un proyecto se retrase, que el esfuerzo que suponga sea mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, pues hagamos esto, ¿y por qué no hacemos esto en lugar de como en vectorial, en un 3D con textura, que sea como un cristal? Si yo no sé cuánto tiempo va a llevar eso, puedo estar haciendo una petición que arruine el trabajo. Entonces es muy importante saber tener conocimientos mínimos. Y si no se tienen, se preguntan, oye, ¿cuánto te llevaría a hacer esto? ¿Esto es demasiado difícil? ¿Este cambio que hemos hecho tiene sentido? ¿Te
¿Te parece que puede aportar? Incluso pedir feedback y pedir opiniones. ¿Qué cosas crees tú que se podrían hacer para mejorar esto? ¿Se te ocurre alguna manera? Yo lo haría así, pero ¿se te ocurre alguna manera mejor? Porque al final, si estamos trabajando en equipo, habrá gente que tenga también ideas buenísimas y que pueda enriquecer nuestro trabajo. Y creo que en un equipo el sentirse escuchado es súper importante. Si nosotros no damos voz a los demás, si no somos capaces de ser como un poco entrenadores, ¿no? O sea, como, venga chavales, o sea, motivar a la gente, ser capaces de tirar de ellos, de que todos crean en el proyecto y que se entienda de la misma manera. Si no conseguimos eso, empieza a ir mal la cosa, porque nos perciben como alguien que llega desde fuera a decirle lo que tienen que hacer, que no tienen ni idea, que, ¿sabes? Entonces, no sé si te estoy contestando a tu pregunta. Sí, no, totalmente. Pero creo que al final hay una parte también muy importante de hacer coach, ¿sabes? De hacer de coach y de explicarnos y de entender a los otros. Vamos a pasar, porque estoy aquí a la que te habla y me estoy comiendo el tiempo, a los pasos a seguir en relación con lo que... ¿Cuál era tu nombre? Isabel. Lo que comentabas, Isabel. ¿Qué cosas tenemos que hacer a la hora de enfrentarnos a un proyecto? De cualquier tipo. Primero, elaborar el briefing. He puesto elaborar a propósito, porque hay veces que pensamos que el briefing nos lo dan, pero el briefing hay que currárselo. Hay que trabajárselo bien. Luego, buscar un concepto creativo sobre el que trabajemos. Crear un mood board para ver cuáles van a ser esas referencias a través de las cuales vamos a expresar ese concepto. Luego, generar la propuesta visual y después, al final de todo, lo he puesto en blanco para que lo leáis mal. Luego ya, si eso, diseñamos, animamos o hacemos o modelamos o lo que queramos. Pero si todo esto no se hace, fracaso. Muchas veces, por falta de tiempo o por falta de tal, nos vamos saltando para encontrarnos directamente, ¿no? Abrimos el archivo de nuevo desde cero. Eso va a salir mal. Entonces, mejor, lo que hablamos de coger buenos vicios, mejor coger esos vicios desde el principio. Porque si no vais a tardar en daros cuenta de que hay cosas que no estáis haciendo que tendréis que hacer. ¿Qué es el briefing? ¿O qué es un briefing y por qué es tan importante? El briefing es un documento de contacto entre cliente y proveedor, con los principales requerimientos. Cuando hablábamos antes de que el diseño de dar soluciones a problemas, si no sabemos cuáles son los problemas, malamente vamos a dar soluciones a ellos. Tenemos que tener súper claro para qué estamos haciendo esto. Documento claro, conciso, con información de valor, fruto de la reflexión y no es un mero trámite. Y a veces pensamos que es como algo, ¿no? que sirve para dar el pistoletazo de salida del proyecto, la tengo que tener esto, pero no nos paramos a leerlo. ¿A qué respuestas o a qué preguntas tiene que dar respuesta el briefing? Pues aquí yo os he puesto una serie de esas preguntas y al final del todo pone qué tenemos que entregar y para cuándo. ¿Por qué? Porque obviamente es lo que vais a preguntar. Porque entendemos que el briefing tiene que ser eso, ¿no? Plan, dime fechas, dime requerimientos, dime no sé qué, pero todo lo demás, ahí es donde está la mía. Es un momento para hacernos un esquema de lo que tenemos que saber antes de ponernos a trabajar. Es un momento, fijaros, hay preguntas, no leo así un poco al azar. ¿Qué adjetivos utiliza el cliente al hablar del proyecto? Esto, para una chorrada, es súper importante. Porque cuando a nosotros nos damos un briefing y nos ponen algo por escrito, ese algo que se pone por escrito se reflexiona, se razona, se filtra, pero cuando tenemos una conversación, de manera más informal, se van colando adjetivos que no están puestos por escrito en ningún lado. Y esos adjetivos son los que marcan la diferencia y son los que nos dan los matices. Que igual hay veces que nos están pidiendo una cosa, pero nos están diciendo otra. Entonces, tenemos que estar muy atentos a qué adjetivos usa el cliente para expresarse, si dice 40 veces, no sé, frescos o modernos
o sobrio, o no sé qué. Porque eso quizás no está por escrito, pero son los adjetivos que va a utilizar todo el rato, o tecnológico, o innovador. Habrá cosas que nos van a marcar un poco el camino. Y luego, por ejemplo, ¿cuáles son las líneas rojas del proyecto? Y esto no nos lo tiene que dar el cliente, pero es una reflexión que deberíamos hacer nosotros. Cuando el cliente nos está pidiendo algo, nosotros nos hemos hecho una composición, nos hemos dicho qué tono queremos usar y qué vamos a comunicar y que no sé qué, de repente hay como una lucecita que se nos enciende en la cabeza que nos dice, cuidado, que esto nos puede quedar muy infantil. Porque nos están pidiendo algo muy cercano, un poco naif, las referencias que ya empiezo a tener en la cabeza son estas. Esto como, hay una línea muy fina entre que quede bien y que parezca algo como de niños. O hay una línea muy fina porque quiero hacer una cosa súper moderna y súper irreverente y tal. ¿A partir de dónde empieza a ser un meme real, ¿no? Como algo, un diseño feísta, pero que no es diseño feísta, que es feo? Entonces, ojo la línea, ¿no? Pues eso, ese aviso, yo tiendo a escribirlo y a comunicárselo al equipo. Chicos, vamos a hacer esto. Ojo, cuidado, porque como nos pasemos, esto se nos puede ir por aquí. Esto puede quedar, o puede ser muy... No, termina. Vale. No, decía, pues eso, puede ser muy infantil, puede ser muy caótico, porque quieren una cosa como con muchos elementos, con mucho tal, y tenemos que intentar ordenarlo, porque si no va a ser un caos, no se va a entender. Entonces, tener eso claro, ya nos marca un objetivo a evitar, ¿no? Nos marca una línea que no tenemos que cruzar, y si la tenemos clara desde el principio, mejor. Dime. Sobre el briefing has comentado que es un documento más de cara al cliente para tener un poco de transparencia y tal. ¿Haría también las veces un poco de Biblia para el equipo? De esto es lo que queremos hacer y tenemos que tenerlo todo claro si está aquí apuntado. El briefing normalmente es un documento que entrega el cliente al equipo y que luego puede sufrir alteraciones y nosotros podemos hacer un contrabriefing, es decir, añadir preguntas, pedir que maticen una serie de cosas. Yo personalmente en el equipo trabajo haciendo talleres. O sea, esa recogida de briefing la ampliamos a través de talleres. Porque es un buen momento para que haya una charla un poco más difundida, para que si ves que tienen duda con algo, aprovechen la oportunidad para excavar un poco en esa duda. Porque en esa conversación se van a dar momentos en los que notas, ¿no? Aquí esto no lo tienen claro ni siquiera ellos, o aquí veo la oportunidad de poder hacer algo súper innovador y súper chulo, voy a intentar llevarles hacia ahí. Entonces, son momentos diferentes, no quiero que se confundan, pero también es una buena herramienta hacer un taller para hacer una buena recogida de briefing, para ampliar esa información que no nos están dando desde cero. ¿Vale? Voy a pasar, bueno, os decía, no quiero pasar por encima de esto, que es importante que haya un concepto creativo detrás de nuestros trabajos, que haya una idea que sea posible de realizar en una sola frase, que sea la guía del trabajo que estamos haciendo, ¿vale? Ese concepto, en lo que a nosotros afecta, se va a expresar a través de la gráfica. Pero si trabajamos de la mano de redactores o de personas que hacen el contenido, se expresará también a través de la parte verbal, textual, ¿vale? Pero en nuestro caso, estos son los elementos que ya nos hemos comentado a lo largo de la clase varias veces, con los que vamos a trabajar. El color, la tipografía, las imágenes, y como imagen puede ser ilustración, puede ser 3D, puede ser foto, puede ser lo que sea, ¿vale? Y el movimiento, en el caso de todos los trabajos que requieran de imagen. A través de todo eso, de esas 4 claves, tenemos que despertar como el lado emocional. O sea, tenemos que conectar con el lado emocional, tenemos que ser capaces de despertar sensaciones. Un ejemplo muy sencillo, no nos sentimos igual en una habitación pintada de beige que en una habitación pintada de rosa fucsia. Nuestra sensación no es igual. Bueno, pues ese ejemplo ridículo, escalarlo a lo grande, ¿no? O sea, cada decisión que tomemos va a evocar una serie de cosas.
tomemos las decisiones correctas para que todo funcione y para que el concepto se exprese bien a través de la gráfica. No sé si me he explicado muy bien o es todo tan abstracto que... Sobre el mood board, que me parece que es una... está muy ligado con lo que comentabas, Isabel. Para mí el mood board, en clase insistía mucho en esto, no es una práctica decorativa. Me voy al último punto porque es el último, pero es el primero. El mood board no es una cosa bonita, no es esto. Esto no es el mood board de nadie. Esto es un recurso que vemos en internet que queda muy mono para un blog de decoración, pero en nuestro día a día, al menos en mi día a día, no tiene nada que ver con esto. El mood board para mí es un lugar en el que volcamos todas las referencias visuales y no visuales de lo que queremos que sea el proyecto y está súper manchada de términos. Hay muchos conceptos claves, hay texto también. Y sobre todo debe contar, como hablamos al principio, con referencias variadas. Yo no quiero, si voy a hacer, imaginaros, por salirme un poco de la línea, voy a hacer un packaging. Yo no quiero tener un mood board lleno de packagings, de zumos, porque voy a hacer un zumo. ¡Qué absurdo! Necesito referencias de otras cosas, necesito mirar fuera para poder hacer conexiones. Esto puede ser un ejemplo hecho mal y pronto de lo que realmente necesitamos. Un lugar donde agrupar en torno a términos, imágenes, esto es real más o menos, no está todo, pero es real para un proyecto de diseño. Y si veis, hay un montón de imágenes de cine, de arquitectura, de cultura pop en general, ¿vale? Que son esas imágenes las que a mí me inspiran algo. Ya luego buscaré tipografías, ya luego buscaré una paleta de color. Pues si veis aquí, más o menos la paleta de color se intuye, ¿no? O sea, hay mucho verde, hay mucho neón, incluso mucho blanco, mucho neón, pero no hay unos circulitos perfectos de la paleta de color. Porque primero necesito esto. En una siguiente fase, quizás más pulida, puedo hacerme un documento que sintetice la gráfica, fenomenal. Pero para mí un Word es un talón de inspiración, del que yo voy a beber y al que volveré si me pierde. Porque yo quizás empiezo a explorar con todo esto un camino y diga, vale, pues lo que comentábamos, ¿no? Voy a usar efectos de flúor, voy a usar texturas así como geométricas, repetitivas, como que sean un poco claustrofóbicas, que quiero hablar o ligarlo mucho como con las grandes ciudades, las urbes y no sé qué, y un poco de flúor, y unas tipografías clásicas como de cine negro, no sé cuál, me pongo a trabajarlo y no funciona. Y no, ¿dónde vuelvo? A mi lugar. Porque tengo un montón de referencias, ahí tengo un montón de cosas que en el momento en el que yo estaba inspirada, recogí. En un punto del proyecto en el que estás súper abierto, súper poroso, que no tienes ideas preconcebidas. Entonces puedes volver ahí cuando estés trabajando. Pero si ya estás ejecutando y tienes que volver atrás a volver a pensar cuáles son mis referencias, no sé qué, es complicado. Porque tu actitud cambia, ¿no? Tu actitud en cuanto al proyecto ya has tenido ideas, ya. Entonces tiene que ser un documento al que podamos volver. Otra cosa es cuando describimos la gráfica y queramos sintetizarla, decir, vale, las claves de la gráfica de nuestro trabajo van a ser estas. Podemos tener una, preguntabas antes si son unas o muchas. Depende. Puede ser una imagen. Puede ser una sola imagen, esta es nuestra inspiración. A mí personalmente me parece poco. Y también esa inspiración puede estar... no sé si hay alguien que quiera hablar. Bueno, de momento sigo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, los que estáis online, por fin, no dejen de desactivaros el micro y comentar. Os decía que una imagen solo de inspiración me parece muy poco. Y yo suelo tener inspiraciones globales e inspiraciones concretas. O sea, inspiraciones para el proyecto, pero luego para la ilustración, esta ilustración en concreto, esta paleta de color en concreto, o para la tipografía, esta composición que hay aquí es la que me gusta y es la que me guía. Porque es muy difícil que encontremos una imagen que nos sirva para todo.
muy, muy difícil. O si encontramos una imagen que no sirve para todo, es que nuestra referencia va a ser mucho más inspiracional, más evocadora, no concreta, sino esto, ¿qué te evoca todo esto? Vale, pues es una sensación más que un detalle concreto. Vale, nos quedan 20 minutos. Yo tenía hecha una práctica o preparada una práctica muy sencilla, que Lucía, tú ya la has hecho. Ay, Laura, perdón. Tú ya la has hecho. No sé si queréis que la hagamos. Es un ejercicio para pensar en tipografía y en la semántica de la tipografía. O tenéis preguntas y queréis que debatamos, comentemos. Hay una pregunta por ahí. Una pregunta, pero no me importaría lo de la tipografía. Vale. Por curiosidad, ¿en qué momento, no sé si te ha pasado alguna vez, pero no sé si te habrá sucedido en su nivel, pero a lo mejor estás trabajando en algo, y a lo mejor de repente te paras y dices, estamos muy saturados de esto, y es como, lo has rechazado totalmente, en plan, no puedo seguir haciendo esto. Sí. ¿Cómo es ese sentimiento? O sea, ¿cómo te das tú cuenta de eso? ¿Es como un clic? ¿Es gradual? Bueno, yo creo que te das cuenta, porque te ha pasado ya unas cuantas veces y lo detectas, ¿no? Y porque al final es la misma saturación que sentimos cuando hacemos otras cosas en nuestra vida, que es como ya no puedo más. Cuando estás estudiando es muy parecido, ¿no? Creo que igual es el símil más directo. Esa sensación cuando estabas preparando un examen y de repente te das cuenta de que ya ese tiempo no servía, que no tenías energía, que la cabeza ya no daba para más, no, tengo que poner esto entonces. A mí me pasa mucho eso y de hecho creo que siempre que se pueda, los curros hay que reposarlos. Hay veces que estás trabajando en algo y de repente empiezas a tomar decisiones a lo loco, no, cambio, empiezas a mover todo, a deshacer, luego a rehacer, a no sé qué, y dices, voy a dejar esto reposar y mañana lo veo. Y también antes de tomar decisiones importantes que afecten al curso del trabajo. Si de repente ves que tienes que tomar una decisión de pues hay que cambiar la red de color porque esto no está quedando bien, páralo y mañana vuelves a verlo y ves si esa decisión tiene sentido. Si es así, si va a afectar al curso de mucha gente y es una decisión de peso, al menos asegúrate de que no es algo infructuoso porque ya estás cansado o porque tienes mala luz en casa y de repente no te gusta el color por eso. Pero sí, y yo creo que en la cabeza se nos cansa mucho en este tipo de trabajo en los que tienes todo el rato que estar teniendo ideas, ¿no? Y normalmente, ¿cuánto, o sea, por ejemplo, con el equipo de trabajo, tenéis charlas muy a menudo de qué es esto, cómo habría que enfocarlo, o habría que dar un giro a esto, o si ya van por aquí los tiros ya no hablamos de nada? O sea, ¿cómo suele ser la comunicación? Pues a ver, estoy pensando cómo contestarte a esto para que te sirva. Yo con el equipo normalmente tengo reuniones todas las mañanas al arranque del día para ver un poco dónde estamos, qué tiene que hacer cada uno y si hay algún problema. Y esas cosas, yo creo que hablarlas en equipo es muy útil porque igual hay problemas que tiene alguien que le van a surgir al otro dentro de 2 días, entonces así la respuesta es para todo y el equipo está al tanto de cómo se sienten sus compañeros y así. Preguntabas cómo se detectan problemas o cómo se redirigen proyectos. Sí, bueno, es que concretamente, a ver, hablando en mi caso al final, porque, claro, yo otras preguntas que tengo ni relación con eso. Pero claro, o sea, bueno, en mi caso hemos hecho como una Biblia, ¿no? Donde están todas las referencias y tal. Pero claro, al final, la gente que lleva, por ejemplo, en las redes sociales, como yo tampoco tengo contacto con esa gente, pues lo comunica de una manera en la que, a ver, a lo mejor soy yo que lo veo y digo, pero no tiene nada que ver, para mi gusto, con lo que se ha escrito en esa Biblia. Ya. Entonces no es el problema de esa Biblia o de que yo tengo que ir a esa gente y decirle, mirad, es que esto tenéis que interpretarlo de esta manera, no de esta otra, porque también relacionado con lo que has dicho antes, es la línea roja esa de me da miedo que quede muy tal. Sí,
yo creo que cuando tenemos unas bases asentadas, modificarlas es muy complejo. Entonces, por eso hay que tomarse un tiempo necesario para hacerlo, porque luego si queremos rectificar es muy difícil. Sobre eso, sobre lo que comentabas, cuando hay una parte del trabajo que no está entendiendo bien las referencias o que no está alineada con el resto del equipo, hay que comunicarse para alinearnos. Entonces, puede ser que no se hayan comprendido bien las referencias, o puede ser que haya cosas que nosotros tenemos por hecho que son objetivas cuando no lo son. Yo os pongo un ejemplo. Cuando trabajamos con términos tan subjetivos como los que trabajamos nosotros, cada uno puede entenderlo de una manera y seguramente para mí elegante no es lo mismo que para ti. O minimalista. O alegre. Porque igual tú piensas en alegría y piensas en color. Y yo pienso en formas y movimiento. Entonces, cuando hay cosas que son tan amplias, es importante hacer una reunión y dejar claro, esto es minimalista, y cuando digo minimalista, quiero hablar, o sea, me refiero a esto, entendiendo minimalista como no sé qué, no sé cuál, no sé qué. Ojo con... y luego también, algo que a mí me resulta muy útil es, además de decir qué cosas son nuestras referencias, qué cosas no son nuestras referencias. Porque lo ves claro, lo que decías tú de la línea roja, eso se entiende mucho mejor si pongo, queremos parecernos a esto y no a esto. Igual son muy parecidas esas dos imágenes, pero hay algo que marca la diferencia. Si tú consigues visibilizar ese algo, la gente lo tiene mucho más claro. Entonces, muchas veces no es tanto decir qué hay que hacer, sino qué no hay que hacer o qué no hacemos nunca. O recoger prácticas que debemos evitar y cosas así. Para que, yo creo que eso, que cuando se está trabajando en equipo todos estemos alineados es lo principal, a través de una buena comunicación y que haya un flujo de comunicación constante. Y que la gente que trabaja en el equipo sienta que puede preguntar siempre. Vamos a hacer súper rápido lo de la tipografía, porque me parece que así nos desatascamos un poco. Voy a pasar eso rápido porque os había puesto unas referencias de fundiciones y tal, pero creo que no hace falta. Súper rápido. ¿Por qué no sirve la tipografía? Pues porque no comunica igual lo de la izquierda que lo de la derecha. Sentido común. ¿Las dos dicen lo mismo? Sí. ¿Las dos se leen? Sí. ¿Comunican igual? ¿A que no? No hace falta ni que lo expliquemos, ¿no? Pues por eso es importante elegir bien la tipografía. Entonces, la tipografía puede comunicar a través de sus características o puede comunicar a través de su composición. Entonces, yo aquí comunico una cosa y aquí añado significado, peligro que te puedes o caer o se te puede caer algo encima. Ya estoy añadiendo un matiz a ese peligro que ya habíamos conseguido. Primero que comunicara un poco mejor a través de un mayor peso, de la caja alta, del estilo tipográfico, y luego la composición añado. ¿Vale? ¿Cómo visualizaríais vosotros el término olvidar? ¿Qué recursos utilizaríais para hablar del olvido? Sí. La opacidad de la tipografía. La opacidad. Huecos, cosas vacías. Genial. Mirad esto. Es justo lo que habéis dicho los dos. Aquí veis cómo podemos, tocando la tipografía, añadir matices semánticos que son casi tan importantes como las formas, las serifas y los remates de la tipografía que elegimos. Es muy importante elegirla bien y componerla bien. Y voy a pasar, porque me he enrollado tantísimo, y vamos a llegar aquí. Porque me gustaría que, a modo de debate, tenéis papel y si queréis bocetar, fenomenal, pero pensemos cómo visualizaríamos estas palabras y pensemos en voz alta. Por ejemplo, ¿cómo visualizaríais el miedo? Chiquitito. Como algo cogido, apretado de pequeño. Apretado en pequeño. Igual la E como súper pequeñita y que las paredes como que sean la I y la D como que se sientan.
tirando por el extremo opuesto, también puede ser sentimiento muy fuerte. De algo que directamente si tienes, por ejemplo, pensando en lo de el New York Times, algo que literalmente ocupe toda la portada. Mira, yo he cogido una mesa de trabajo, me he puesto miedo en el centro y he dicho, ¿cómo lo compongo? Pues haciéndolo. Lo primero que ha salido pequeñito, lo segundo que ha salido apretado, y luego he cambiado el fondo y he puesto el negro porque me parecía que aumentaba la sensación de soledad, indefensión, etc. ¿Qué nos enseña esto? Que las primeras ideas son siempre las mismas. Entonces, si vamos a hacer eso, hagámoslo súper bien. Tiene que haber un diferencial, porque si no, habrá 40 iguales. No me hace falta buscar referencias. Ya sé que existen. ¿Qué otras palabras habían? A ver. Solitario. Pues tirar una letra como súper lejos de las demás. Las IES separadas del resto de letras. ¿Por qué las quieres? Porque me recuerdan a I, que en inglés es yo. Entonces es como yo separado del resto. También es como un poco una persona, ¿no? Sí, En la cabeza. Sí, por eso. Jugar con, bueno, es que lo digo viendo estilo revista, pero si más letras o más tal, jugar un poco con la composición de lo que tengas puesto y dejar la palabra en solitario muy alejada del resto. O sea, podemos hacerlo a través de la composición de la palabra o de la palabra en relación con el resto de elementos o de la vinculación de las letras en sí mismas. Yo he separado la O, por ejemplo, porque me parecía que para la lectura era lo más sencillo, pero de nuevo, son ideas que al final, la primera capa, siempre vamos a llegar a las mismas conclusiones, por lo que necesitamos trabajarlas un poco más. O ver si a esta primera idea podemos añadirle algo que la diferencie. Buenas. ¿Hola? Sí, yo le añadiría de repente una bola de paja, esa como que salen en las películas, Ajá. todo solo así. Claro, ahí por ejemplo, en esto que acabas de decir, podríamos hacer que la O saliera rodando Ajá. y sería un refuerzo semántico bastante interesante. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues tirando como de elementos que son conocidos por todos, de un poco del imaginario colectivo, de esa bola de paja que está en medio de una carretera desértica y rueda y no sé qué, ¿no? Entonces, ahí, con esto que acabas de decir, añadimos un elemento más. De repente O hay puede ser una toma aérea también, ¿no? puede ser una Una toma toma de... Ujú. como de dron, así, lejos, que no haya mucha cosa. Ya. Muchas gracias por participar, que estabais todos los que estáis online muy callados. Ah, ¿Alguien más se anima? Veo que no. Bueno, aquí seguimos, ¿eh? Vale, más cosas. Y ya nos enseño, si no, hablemos de algo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo lo que haría quizá con solitario es que aislaría la I, porque también tiene forma como de individuo. O sea, Ajá. haría como tabulado con las dos partes de la palabra y la I además la pondría más pequeña, como para que se viera más la diferencia. Quizá lo otro más grande, como si fueran edificios o, no sé, que tuvieran como mucho más grandeza y la I estaría en medio y con otro grosor, o sea, otro cuerpo y otro tamaño también. Un poco un recurso similar a lo que hemos hecho con miedo, que es hacer algo pequeño en un contexto más grande. Sí. Y por ejemplo, con cambio, ¿cómo visualizaríais vosotros el cambio? Puede ser un cambio procedural dentro de la tipografía de la propia palabra. ¿Un cambio, perdón? Si, por ejemplo, el cambio empiece con el tipo de tipografía muy marcada y acabe la palabra en un extremo totalmente opuesto. Ajá. Pero que sea gradual, ¿no? Exacto. O colores, que las tres primeras letras están en un color y las tres últimas de otro. Uh-huh. O lo de usar cada letra con una tipografía. Ajá. En las últimas letras esté
hacia la otra dirección. Sí. Me imagino más también animado, si puede la palabra cambiar animado, pues que alternar a lo mejor entre mayúsculas, minúsculas, el tamaño mismo de las propias letras, o sea, como que es una palabra que está en constante cambio y evolución. ¿Arracho? Pues a lo mejor pues desfigurar a lo mejor una parte de la palabra también, como para que parezca que es un cambio que no se sabe a lo mejor ahí. Fijaros porque hay también ciertos términos que son versátiles y que lo que decíamos antes, no para todos minimalismo es lo mismo, ni elegancia, pues aquí con estos conceptos pasa igual. Me hizo gracia, entre comillas, en clase, no sé si te acuerdas, Laura, que haciendo ese ejercicio, creo que era la palabra sueño, y entonces pues todos coincidíamos, ¿no? Como que la palabra pues estaba como acostada o pequeña, no sé qué, y no recuerdo quién fue, Héctor, creo, un compañero, para él el sueño estaba grande en blanco, ¿no? Pero como, ¿por qué? Y era porque él tenía insomnio. Entonces, para él tener sueño no era una sensación placentera, era una sensación súper punzante. Y me pareció súper bonito, bonito para mí, para él seguro que no, pero cómo cambia la percepción que tenemos de las cosas dependiendo de nuestra propia experiencia, ¿no? Como para algunos el cambio es algo progresivo y para otros el cambio es algo como más en bloque. Entonces, ya no está tanto con nuestra subjetividad, sino hay un matiz ahí. Si estamos hablando de un cambio progresivo, si estamos hablando de un cambio drástico. Ese matiz tenemos que cuestionarnos, ¿no? Cuando hagamos ese ejercicio. Dice, vale, pensando, o sea, elevando este ejercicio tan sencillo a un proyecto mayor, ¿no? Si la idea de cambio está presente, ¿cómo es ese cambio del que estamos hablando? ¿Es un cambio drástico? ¿Es un cambio fluido? ¿Es más agresivo? ¿Es el cambio positivo a mejor o a peor? Y intentar que eso, que sepamos eso, que responder a esa pregunta antes de ponernos a trabajar en ella. Creo que nos da tiempo a hacer un par más. ¿Cómo haríais aburrirse? Que me parece muy divertido. Pondría las letras como en escalera hacia abajo y es como que poco a poco es como que se van difuminando un poquito, como que se pierden. Como que pierdes... Pierde un poco, o sea, yo cuando me muevo es como que pierdo la noción de a veces de lo que pasa a mi alrededor. Te desvanece. Sí, me desvanezco un poco. Un poco tirando al estilo de los padres de estudio y tal, de empezar como si estuviese escrito a mano, pero empezar con una buena letra y tal y acabar a decir. Curioso, porque me gusta en plan, como perder el contacto con la realidad, si estás aburrido, no como... O ser menos cuidadoso. Vale, estoy aburrido y estoy como ya un poco de mala onda, ¿no? Para mí aburrirse, yo lo visualizaba como una tipografía que se sube, o sea, como que está boca abajo, pegada, si el marco es una imagen cuadrada, el aburrirse está dado la vuelta pegado del techo. Porque yo cuando estoy aburrida soy insoportable. Empiezo como a dar vueltas, a cambiar cosas de sitio, a preguntarle a todo el mundo qué haces. Soy una persona muy activa cuando me aburro. En tu caso, es como al contrario, ¿no? Como que para mí nunca sería desvanecerse, aburrirse, sino al contrario, es como empezar a dar vueltas en círculo o a saltar, ¿no? ¿Cómo es para vosotros? Para mí, bueno, para mí es como un poco garabatear. Como que a lo mejor empieza la palabra y luego como que empieza a hacer cosas sin sentido. Y ya está. Ahí, por ejemplo, creo que estás recurriendo a algo mucho más universal, porque como esa idea de estar aburrido y empezar a hacer garabatos es algo que entendemos todos, incluso los que no lo hacemos. Yo sí lo hago, pero si no lo haces, eres capaz de entender a qué te estás refiriendo, ¿no? Yo había pensado un poco lo mismo que como que se derrita, así me ha venido de primeras, o sea que también tiene un poco que ver con eso de desvanecerse. Y por último, gritar, ¿cómo sería? Gritar sería como mucho rollo el cartel de Obey, ¿no? Que vaya creciendo la tipografía de una forma triangular. Sería así para todos,
en grande, ¿no? O ir aumentando en tamaño. Que aborde un poco el resto de elementos. No luego lo de las portadas, pero había un par de portadas que a lo mejor tenían el título y que estaba cubierto por otra cosa. Pues que el propio margen de la palabra pues cubra un poco, como si estuviera un poco overlapeado por encima del resto de elementos de... ¿Y sería anguloso o sería redondeado el texto? Anguloso. Es que, mira, el otro día había un ejercicio que me pareció muy guay, que había dos imágenes en pantalla, una con formas redondeadas y otra con formas angulosas, y dos palabras que eran Kiki y Bubu. Entonces, ¿cuál es Kiki y cuál es Bubu? Kiki es la angulosa y Bubu es la redondeada, ¿no? Como a todos nos parece más que evidente, claro que sí, ¿no? Y seguramente podríamos hacer lo mismo con el color, ¿no? Yo la angulosa me la imagino amarilla, no sé cómo la imagináis vosotras a Kiki, yo me la imagino amarilla. Y Bubu azul, claro, totalmente, ¿no? Entonces, todas esas cosas, esas asociaciones inconscientes que hacemos están presentes en nuestro día a día todo el rato. Kiki Bubu es un poco el resumen tonto de esta clase. Las decisiones que tenemos que tomar de manera intuitiva, pero que nos parece que no pueden ser de otra manera. Porque toda nuestra experiencia y todo nuestro trabajo previo nos lleva a tomarlas adecuadamente. No sé si los de online que habéis participado muchísimo seguís ahí, pero son ya las 12 y a no ser que tengáis alguna pregunta más, damos por terminada la clase. Bueno, te quería hacer una pregunta. Ahora, porque nos has comentado que trabajas mucho con animadores, ¿hay algún flujo de trabajo, por ejemplo, porque me imagino que no será lo mismo el diseñar para un movie algo estático, que algo que vaya a ser animado posteriormente? Por resumirlo, en nuestro caso, que no es el estándar de todas las agencias similares, en animación entra en la conceptualización del proyecto en aquellos momentos, o sea, en aquellos proyectos en los que la animación sea un pilar fundamental de la entonces puede estar implicado en la parte más conceptual o si es algo mucho más sencillo, pues entrar al final del proyecto prácticamente para ejecutar. ¿Alguien más? Yo hice una pregunta, pero creo que me la he respondido yo misma dándole vueltas y vueltas y vueltas en un rato. Porque con la de esa hoja de ruta que ha dado del briefing, el concepto creativo, tal. Luego del mood board, lo de generar una propuesta visual. Supongo que ya ahí sería como esa parte de esos primeros bocetos, ¿no? Para llegar a ese concepto final, ¿no? Sí, perdón, porque he pasado muy por encima por eso, porque me estaba comiendo el tiempo. Sí, o sea, después del mood board lo que deberíamos de hacer es empezar a explorar caminos gráficos que acaben desencadenando en la gráfica final. Hablo de caminos, que en clase también lo utilizamos, y yo creo que esto es una cosa un poco que me he hecho yo a medida, que es trabajar en diferentes líneas y decir, vale, pues con todas estas referencias podría tener una línea basada más en la ilustración, otra línea que fuera como más, yo qué sé, a modo collage con no sé cuál, y otra que sea exclusivamente tipográfica. Vamos a alinear, las referencias son esta y esta. ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál creo que va a funcionar mejor? ¿Y cuál soy más capaz de ejecutar? Porque a lo mejor hay una que me encanta, pero es que no sé por dónde empezar, tengo que dedicarle el triple de tiempo y no sé si va a quedar, si el resultado va a ser bueno. Entonces, dependiendo también del tiempo que tengamos, pues qué me gusta, qué intuyo que va a quedar mejor y que se me da guay o que puedo resolver con calidad. Pues empezamos por ahí. Que no, pues vuelvo a otra. Es como, digamos que si cogemos el bulbo y lo destilamos en 3 patas, pues empezamos a trabajar y si no volvemos y si en ninguna de esas 3 funciona, volvemos al bulbo. O sea, tenéis todo el rato fases de trabajo para poder retroceder. Yo tengo una duda que como que me ha surgido en base al ejercicio de las tipografías,
que es que al final, claro, yo cuando he pensado en, pues por ejemplo, en hacer el ejercicio con la palabra, he dicho, claro, ¿en qué pienso yo? ¿En lo que a mí me represento y yo me sienta identificada con esa palabra? O como un poco yo tiendo a tener ese pensamiento colectivo como para al final conectar con todo el mundo y como que me da la sensación un poco de que tengo que tener un pensamiento un poco como mainstream o, claro, como pensar en lo que todo el mundo podría pensar para sentirse identificado y poder transmitir ese mensaje a todo el mundo. Pero claro, luego igual pues hacerlo de una manera original, donde hay un niño que la gente diga, jope, lo ha transmitido como de una manera muy sencilla que todo el mundo lo vamos a entender, pero de una manera chula. Como que un poco hay que dejar de lado ese sentimiento personal por cómo. A ver, yo creo que eso es difícil y de hecho he hablado en clase bastante como cuando produces algo, ¿dónde está el punto entre ser versátil y tener un estilo propio? ¿No? Es un poco de eso, ¿no? Sí. Pues claro, el punto está, depende de dónde tú sitúes tu carrera. Tener un estilo propio es algo que cuesta años desarrollar. Si has empezado a desarrollarlo con 13, pues a los 18 lo tienes, pero si no cuesta años desarrollarlo, afinarlo y diferenciar de un estilo propio requiere ser muy bueno, porque más te vale que eso que haces tú, que es lo único, sea la leche y vengan a buscarte para todo eso. En mi trabajo, aunque yo creo que me reconozco en todos los trabajos que he hecho y veo conexiones en el uso del color, en la composición, hay como cosas que, no sé, se notan, incluso en el equipo, ¿no? Se sabe perfectamente quién ha hecho una cosa u otra, pero requieren una mayor versatilidad porque hay clientes, con lo que comentábamos al comienzo, con distintas características, entonces no puedes resolver lo mismo con el mismo recurso, ¿no? Y sobre lo universal y lo particular, yo creo que las sensibilidades personales son universales también. Entonces, como intentar dar respuesta a todo a veces no es del todo sencillo y esta respuesta es como un poco etérea, pero si lo hacemos desde la experiencia, pues vamos a ser capaces de contactar con todo, ¿no? ¿Me he explicado bien? Sí. Dame un segundo porque estoy viendo el chat, está con muchas. Hola Carmen, una cosilla, es que ya nos hemos pasado un poquito de la hora, así que si tenéis alguna pregunta así de última hora que responder para ir ya terminando. Sí, yo creo que en clase ya no queda, o sí, bueno, si te parece, comentamos una vez. Y si desde casa no hay ninguna pregunta, pues lo dejamos aquí, si os parece. Chao.